El último turno en la Interestatal 10. Buenas noches, mi nombre es Samuel Sam Acosta y les escribo desde una pequeña cabina de peaje en algún lugar de la vasta soledad de la Interestatal 10 en el oeste de Texas. Llevo casi 30 años en este puesto, viendo pasar la vida a través de una ventanilla. He visto de todo: tormentas de arena que aparecen de la nada, conductores somnolientos que casi se estrellan contra mi cabina, y hasta alguna celebridad perdida buscando el camino a Marfa. Mi trabajo es monótono, un ciclo de entregar tickets y recibir billetes. Mi esposa, Elena, siempre me dice que este trabajo me va a matar de aburrimiento. Ojalá fuera solo eso. Mi historia comenzó una noche de martes, hace un par de semanas. Era la calma chicha de la madrugada, ese momento entre las 2 y las 4 de la mañana, en que el mundo parece contener la respiración. Estaba leyendo una novela de vaqueros para mantenerme despierto cuando las luces de un vehículo iluminaron mi cabina. Era un sedán antiguo, un Ford LTD de los años 70, de un color beige desvaído, cubierto por una fina capa de polvo rojizo, como si hubiera conducido a través de una tormenta de arena. El coche se detuvo frente a mi ventanilla, pero el motor seguía sonando, un ronroneo bajo y desigual. Dentro vi a una familia. Un hombre al volante, de unos 40 años, con el pelo engominado y una camisa de cuadros. A su lado, una mujer con un pañuelo en la cabeza y la mirada perdida en el horizonte. En el asiento trasero, 2 niños, un niño y una niña, ambos con el pelo rubio y los ojos muy abiertos, mirándome fijamente. No sonreían, no se movían, simplemente me miraban. «Buenas noches», dije, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. «Son $3.50». El hombre no se movió, siguió mirando al frente, con las manos firmemente sujetas al volante. La mujer tampoco reaccionó. Solo los niños me miraban, sus ojos reflejando la luz fluorescente de mi cabina de una manera extraña, casi sin vida. Repetí el importe, un poco más fuerte esta vez, pensando que quizá no me habían oído por el ruido del motor. Nada. El aire se volvió pesado, y un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto se coló en mi pequeña cabina. Fue entonces cuando lo noté. El coche no tenía matrícula, ni delante ni detrás, y el polvo que lo cubría no parecía polvo normal. Tenía un brillo sutil, casi como si estuviera mezclado con algo más, algo orgánico. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo profundamente equivocado en esa escena. Intenté mirar más de cerca al conductor, y fue entonces cuando su cabeza giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba pálido, casi ceroso, y sus ojos estaban completamente negros. 2 pozos sin fondo que parecían absorber la luz. Una sonrisa antinatural se dibujó en sus labios, una mueca que no llegaba a sus ojos. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Mi mano tembló cuando instintivamente busqué el botón de pánico debajo del mostrador. Pero antes de que pudiera pulsarlo, la mujer en el asiento del copiloto también giró la cabeza. Su rostro era igual de pálido, y de sus ojos negros brotaba un hilillo de un líquido oscuro, como lágrimas de alquitrán. El niño y la niña en el asiento trasero empezaron a tararear una melodía infantil, desafinada y discordante, que sonaba como una nana macabra. El sonido me heló la sangre. Retrocedí instintivamente, tropezando con mi silla. Caí al suelo de la cabina, y desde allí vi cómo el hombre levantaba una mano y golpeaba suavemente el cristal de mi ventanilla. El sonido fue un toc seco y hueco. Luego, otro. Toc, toc. Cerré los ojos, rezando para que se fueran. El tarareo de los niños se hizo más fuerte, más insistente, llenando mi cabeza hasta que sentí que iba a estallar. Cuando finalmente abrí los ojos, el coche ya no estaba. El silencio de la noche volvió a caer, roto solo por el zumbido de mi luz fluorescente. Me levanté temblando y miré a través de la ventanilla.
La carretera estaba vacía en ambas direcciones. No había rastro del coche. Por un momento, pensé que me lo había imaginado todo, que el sueño y la soledad me habían jugado una mala pasada. Pero entonces vi algo en el mostrador, justo donde el hombre había golpeado. Eran 3 monedas de 50 centavos, viejas, de plata, de una acuñación que no reconocí, y estaban heladas al tacto. No he sido el mismo desde esa noche. Cada vez que las luces de un coche se acercan en la oscuridad, mi corazón se acelera. Rezo para que no sea ese Ford LT de beige. A veces, cuando el viento sopla fuerte en el desierto, me parece oír el eco de un tarareo infantil. Y sé que no estoy solo aquí fuera. Hay cosas que viajan por estas carreteras, cosas que no pagan con dinero y que no figuran en ningún mapa, y a veces se detienen en mi peaje. Continuamos con la siguiente historia. El contenedor 1138. Les voy a contar una historia que todavía me despierta sudando frío. Mi nombre es Javier Ríos, y soy operador de grúas pórtico en el puerto de Long Beach, California. Mi trabajo consiste en mover contenedores gigantes de los barcos a los camiones y viceversa. Es un ballet de acero y maquinaria pesada, un trabajo que requiere precisión y nervios de acero, sobre todo en el turno de noche, cuando el puerto se convierte en un laberinto de sombras y luces parpadeantes. Una noche de niebla espesa, de esas que parecen tragarse el sonido, me asignaron descargar un carguero panameño llamado El Lamento. Un nombre bastante tétrico, ¿no creen? El barco estaba viejo y oxidado, y tenía un aire de abandono, a pesar de que la tripulación se movía por la cubierta como fantasmas silenciosos. Mi tarea era mover un lote de contenedores refrigerados, los llamados reefers, a la zona de almacenamiento. Todo iba normal hasta que llegué al contenedor número 1138. Era un contenedor blanco, estándar, pero tenía algo diferente. Estaba cubierto de una extraña capa de escarcha, a pesar de que la temperatura exterior no era ni mucho menos bajo cero, y el motor de refrigeración, que normalmente emite un zumbido constante, estaba completamente silencioso. Pensé que estaba averiado, algo común, así que lo enganché con la grúa y empecé a levantarlo. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Vino del interior del contenedor, un boom sordo y pesado, como si algo grande y pesado se hubiera desplazado. Me detuve, con el contenedor suspendido a unos 20 metros en el aire. Esperé, escuchando. Nada. Será la carga, me dije, aunque una sensación de inquietud empezó a apoderarse de mí. Reanudé la maniobra, moviendo el contenedor sobre el muelle. Boom, boom, boom. Esta vez fueron 3 golpes, rítmicos, deliberados, y venían acompañados de un sonido que me heló la sangre. Un arañazo, un sonido metálico, agudo, como si unas uñas largas y duras estuvieran rascando el interior de las paredes de acero. Mi corazón empezó a latir con fuerza. A través de la radio de la cabina, le pregunté al supervisor si sabía qué había en el contenedor 1138. Hubo una pausa. Archivos, papel, respondió su voz, sonando aburrida. Carga seca. ¿Por qué? Este es un reefer, le dije, mi propia voz temblando ligeramente. ¿Y por qué hace ruido? Javier, solo muévelo. Probablemente sean ratas. Ratas, claro. Ratas que golpean las paredes con una fuerza capaz de hacer vibrar una caja de acero de varias toneladas. Dejé el contenedor en el chasis de un camión con más cuidado del habitual. Mientras lo aseguraba, los arañazos se hicieron más frenéticos, más desesperados. Y entonces escuché una voz. Era un susurro, amplificado por la acústica metálica del contenedor. Una voz gutural, inhumana. No entendí las palabras, no era ningún idioma que yo conociera. Era un sonido primordial, lleno de odio y dolor. Me alejé del contenedor como si quemara. El camionero, un tipo corpulento llamado Earl, se bajó de su cabina.
¿Qué diablos pasa con esa caja?, preguntó, habiendo escuchado los ruidos. No lo sé, y no quiero saberlo, respondí, retrocediendo hacia mi grúa. Mientras Earl se preparaba para marcharse, vimos como una de las puertas del contenedor empezaba a bombarse hacia afuera, como si algo la estuviera empujando desde dentro, con una fuerza descomunal. El metal crujía y gemía. Earl y yo nos quedamos paralizados, observando con horror cómo la gruesa barra de cierre de acero empezaba a doblarse. Fue entonces cuando el motor de refrigeración del contenedor se encendió de repente, con un rugido ensordecedor. Una nube de vapor helado salió disparada de las rejillas, y la temperatura a nuestro alrededor cayó en picado. La puerta abombada volvió a su sitio, y los ruidos cesaron. Earl no se lo pensó 2 veces. Saltó a su camión y salió de allí a toda velocidad, dejando un rastro de neumáticos quemados en el asfalto. Yo me quedé allí, temblando, mirando la nube de vapor que se disipaba en la niebla. Al día siguiente, pregunté por el contenedor 1138. Nadie sabía nada. El registro de entrada había desaparecido. El lamento se había marchado antes del amanecer. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces, cada vez que levanto un contenedor refrigerado, siento un nudo en el estómago. Y a veces, en el silencio de la noche, cuando la niebla envuelve el puerto, me parece escuchar un arañazo metálico a lo lejos. Y sé que lo que sea que había en esa caja sigue ahí fuera, esperando. Continuamos con la siguiente historia. El pasajero de la Rumorosa. Hola, mi nombre es Arturo Morales. Soy paramédico de la Cruz Roja en Mexicali. He visto cosas horribles en mi trabajo, especialmente en la Rumorosa, esa carretera que serpentea por la sierra como una cicatriz en la piel del desierto. Es famosa por sus curvas traicioneras y sus vientos brutales, pero también por sus historias. Historias de fantasmas, de traileros que ven apariciones, de almas en pena. Yo nunca creí en nada de eso. Para mí, el único horror era el de los accidentes reales, los coches destrozados, los cuerpos inertes. Hasta una noche de octubre, recibimos una llamada sobre un accidente en el kilómetro 58, en plena bajada. Un solo vehículo, un coche compacto que se había salido del camino y había caído unos metros por la ladera. Cuando llegamos, encontramos el coche volcado con el techo aplastado. Dentro, un hombre joven, de unos 20 y tantos, estaba atrapado y gravemente herido, pero consciente. Mientras mi compañero preparaba el equipo de extracción, yo me deslicé dentro del coche para estabilizarlo. El chico, que se llamaba Daniel, estaba aterrorizado. Tenía una herida grave en la cabeza y hablaba de forma incoherente. La vi, Zrenia repetía una y otra vez. Tranquilo, hijo, ya estamos aquí, le decía yo, intentando mantener la calma. ¿A quién viste? A la mujer, la del vestido blanco. Me hizo señas para que me detuviera. Balbuceó, sus ojos desorbitados por el pánico. La típica leyenda de la Rumorosa, la fantasma de la carretera. Fue el golpe, Daniel, le dije. Estás confundido. Logramos sacarlo y subirlo a la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, no dejó de temblar y mirar por la ventanilla trasera, como si esperara ver a alguien siguiéndonos. Sigue ahí, nos está mirando, susurró antes de perder el conocimiento. Llegamos al hospital y lo entregamos al equipo de urgencias. Parecía que iba a salir adelante. Mientras limpiábamos la ambulancia, encontré algo en el suelo, cerca de donde había estado la camilla. Era un pequeño escapulario de plata, ennegrecido y antiguo. Lo guardé en el bolsillo, pensando en devolvérselo a Daniel cuando se recuperara. 2 noches después, estábamos de guardia cuando recibimos otra llamada. Otro accidente, en el kilómetro 58. Cuando llegamos, la escena era extrañamente familiar. Un coche compacto, volcado en casi el mismo lugar. Dentro, una mujer joven, atrapada y gravemente herida. Cuando me acerqué,
Me miró con los mismos ojos aterrorizados de Daniel. El hombre, el del escapulario, me pidió ayuda, dijo con un hilo de voz. Mi sangre se heló. Metí la mano en el bolsillo y saqué el escapulario que había encontrado. ¿Era este?, le pregunté, mostrándoselo. Ella asintió débilmente, sus ojos llenándose de lágrimas. Dijo que su nombre era Daniel, que había tenido un accidente. Me pidió que lo llevara. Fue entonces cuando mi compañero me llamó por la radio desde la base. Su voz sonaba tensa. Arturo, acabo de recibir noticias del hospital. El chico del otro día, Daniel, falleció hace 1 hora. Nunca despertó. Miré a la mujer herida, luego al escapulario en mi mano, y después a la carretera oscura y vacía, y comprendí. No había una fantasma de la carretera. Había algo peor, un ciclo, un eco de tragedia que se repetía. Sacamos a la mujer y la llevamos al hospital. Sobrevivió, pero yo sabía que el ciclo no se había roto. Daniel, en su desesperación por no morir solo, se había convertido en parte de la leyenda, una nueva alma en pena buscando compañía en esa carretera maldita. A veces, cuando conducimos por la rumorosa de noche, apago la radio y escucho. Y en el silbido del viento, casi puedo oír un susurro pidiendo ayuda. Me pregunto cuántos Daniels hay ahí fuera, cuántas almas atrapadas en un bucle de su último momento, convirtiéndose en el mismo horror que los llevó a la muerte. Ya no sé qué es real y qué es leyenda, pero ahora, cuando veo a alguien al borde del camino, nunca me detengo. Continuamos con la siguiente historia. La carga que lloraba. Me llamo Ismael y he sido camionero por más de 20 años. He cruzado todo México, de Tijuana a Cancún, transportando de todo, desde aguacates hasta acero. Estoy acostumbrado a la soledad, al cansancio y a las carreteras peligrosas. Pero nada me preparó para el viaje que hice el otoño pasado, transportando obras de arte desde Oaxaca a una galería privada en Houston, Texas. El encargo era extraño desde el principio. El cliente era un hombre misterioso, con acento europeo, que pagó en efectivo y por adelantado una suma exorbitante. La única condición era que viajara de noche y no me detuviera por nada. La carga consistía en una docena de cajas de madera grandes, selladas y muy pesadas. Son esculturas de cera muy delicadas, me dijo el hombre. No las abra bajo ninguna circunstancia. El viaje comenzó sin incidentes. La carretera estaba tranquila y yo puse mi música norteña para hacerme compañía. Fue al cruzar la frontera, ya en territorio estadounidense, cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Estaba en un tramo desolado de la carretera 59, rodeado de pantanos y árboles cubiertos de musgo español, cuando escuché un sonido procedente del remolque. Era un sollozo suave, como el de un niño pequeño que ha perdido a su madre. Al principio, pensé que era el viento o mi imaginación. Apagué la radio y agucé el oído. Allí estaba de nuevo, inconfundible, un llanto ahogado, lleno de una tristeza desgarradora. Mi primer pensamiento fue que alguien se había metido de polizón en el remolque. Detuve el camión en el arcén, cogí mi linterna y un bate de béisbol y fui a investigar. El remolque estaba cerrado con el candado que yo mismo había puesto. No había señales de que hubiera sido forzado. Pegué la oreja a la puerta metálica. El llanto era más claro ahora, y parecía venir de varias direcciones a la vez, como si hubiera varios niños dentro. Un miedo primario se apoderó de mí. Recordé la advertencia del cliente. No las abra. Pero, ¿y si había gente dentro? ¿Niños? No podía seguir sin saberlo. Rompí el candado con una cizalla y abrí las puertas. El interior estaba oscuro y olía a cera de velas y a algo más. Algo dulzón y metálico, como sangre vieja. Iluminé el interior con mi linterna. Las 12 cajas de madera estaban allí, intactas,
pero el llanto se había detenido. Reinaba un silencio sepulcral. Me acerqué a una de las cajas, la que parecía ser el origen de los sollozos. Con el corazón en un puño, usé la cizalla para forzar la tapa. Se abrió con un crujido. Lo que vi dentro hará que me persiga hasta el día de mi muerte. No era una escultura de cera, era un niño, o lo que había sido un niño. Su cuerpo estaba perfectamente conservado, como una muñeca de porcelana, pero su piel era de cera pálida y sus ojos eran dos esferas de cristal negro. Llevaba ropa antigua, del siglo XIX, y en su rostro había una expresión de terror eterno. Pero lo más horrible era que sus mejillas estaban húmedas. Lágrimas de cera líquida y tibia se habían deslizado desde sus ojos de cristal. Retrocedí gritando, tropecé y caí fuera del remolque. En el suelo, vi que un líquido oscuro y espeso se filtraba por las juntas de todas las cajas. El olor a cera y sangre se intensificó, y entonces, todas las cajas empezaron a sollozar a la vez. Un coro de llantos infantiles llenó la noche, un sonido de pura desesperación que parecía hacer vibrar el aire. Corrí a la cabina, arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo. Conduje como un loco, sin mirar atrás, con el sonido de los llantos persiguiéndome. No me detuve hasta que vi las luces de Houston. Abandoné el camión en un polígono industrial y huí. Nunca miré atrás. No sé qué eran esas cosas, víctimas de algún ritual horrible. Almas de niños atrapadas en cuerpos de cera. No quiero saberlo. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, todavía escucho esos sollozos en mi cabeza y sé que nunca volveré a transportar una carga sin preguntarme qué es lo que realmente llevo a mis espaldas. Continuamos con la siguiente historia. La estación de radio pirata. Buenas noches, mi nombre es Lorena y soy enfermera de urgencias en un hospital rural de Oregón. Mi turno suele terminar a las 3 de la mañana y tengo que conducir unos 40 minutos por una carretera que atraviesa un denso bosque nacional para llegar a casa. Siempre me ha gustado esa sensación de ser la única persona en el mundo, con los árboles como únicos testigos. Hasta hace un mes. Regresaba a casa una noche especialmente oscura, sin luna. Como siempre, puse la radio para no dormirme. Normalmente escucho emisoras de rock clásico, pero esa noche no conseguía sintonizar ninguna. Solo había estática. Estaba a punto de apagarla cuando, de repente, la estática cesó y una voz llenó el coche. Era una voz de hombre, tranquila y monótona, como la de un locutor de los años 50. Y ahora, un mensaje para la única persona que nos escucha esta noche, dijo la voz. Me reí. Qué casualidad. Pensé que era una de esas emisoras universitarias o una radio pirata. Sabemos que estás cansada, Lorena. Ha sido un turno largo. Pero no te preocupes, ya casi llegas a casa. Dejé de reírme. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y cómo sabía que acababa de salir de trabajar? Subí el volumen, pero la voz había desaparecido, reemplazada por una extraña pieza de música instrumental, una melodía de piano melancólica y repetitiva. Conduje el resto del camino con un nudo en el estómago, mirando constantemente por el retrovisor. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas con llave. Intenté buscar la emisora en internet, pero no encontré nada. Era como si no existiera. La noche siguiente, la misma historia, estática, y de repente, la voz. Vemos que has cerrado bien las puertas, Lorena. Bien hecho. La seguridad es importante. El pánico se apoderó de mí. Apagué la radio, pero la voz continuó, ahora saliendo de los altavoces del coche como si la radio siguiera encendida. No puedes apagarnos. Siempre estamos contigo en esta carretera. La música de piano comenzó de nuevo, más fuerte esta vez. Aceleré, desesperada por llegar a casa. Podía sentir su presencia, una sensación de ser observada,
no solo por una persona, sino por varias. La voz no volvió a hablar, pero la música me acompañó hasta la entrada de mi casa. Durante las siguientes semanas, el terror se convirtió en mi compañero de viaje. La voz me hablaba todas las noches. A veces me describía lo que llevaba puesto, otras comentaba lo que había cenado. Una noche me dijo: «El paciente de la cama 3 no va a pasar de esta noche. Una pena». Cuando llegué al trabajo al día siguiente, me enteré de que el paciente de la cama 3 había fallecido de un infarto masivo. Estaba perdiendo la cabeza. Le conté a la policía, pero me miraron como si estuviera loca. Llevaron mi coche a un taller, pero no encontraron nada raro en la radio ni en el sistema eléctrico. Dejé de conducir por esa carretera, tomando una ruta mucho más larga, pero no sirvió de nada. En cuanto entraba en el coche por la noche, la estática comenzaba. El punto de quiebre fue la semana pasada. La voz sonaba diferente, excitada. «Esta noche tenemos un programa especial para ti, Lorena. Un invitado». La música de piano sonaba más rápida, más frenética. Y entonces oí otra voz. Una voz que no había escuchado en 10 años. La voz de mi madre. Mi madre murió en un accidente de coche, en esa misma carretera. «Hola, mi amor», dijo su voz, distorsionada por la estática. «Te estoy esperando. ¿Por qué tardas tanto?» Frené en seco. El coche patinó hasta detenerse en medio de la carretera. Me quedé paralizada, escuchando la voz de mi madre suplicándome que me reuniera con ella. «Es fácil, cariño. Solo tienes que girar el volante. Estamos todos aquí, esperándote». «¿Todos?», susurré. Y entonces los altavoces se llenaron de voces. Docenas, cientos de ellas. Hombres, mujeres, niños. Todos hablando a la vez. «Únete a nosotros, Lorena. Estamos solos. Hace mucho frío aquí». Eran las voces de los que habían muerto en esa carretera. Una estación de radio para las almas perdidas. Y yo era su única oyente. No sé cómo, pero logré arrancar y conducir hasta la comisaría más cercana. Entré gritando y llorando. Esta vez me creyeron, o al menos vieron el terror puro en mis ojos. He vendido mi coche. Me he mudado a la ciudad, a un apartamento donde no necesito conducir. Pero a veces por la noche, cuando hay interferencias en la televisión o en el teléfono, me parece escuchar una melodía de piano lejana. Y sé que siguen ahí fuera, emitiendo, esperando a que alguien sintonice su frecuencia. Continuamos con la siguiente historia. El doble en la carretera 305. Mi nombre es Frank Miller y soy geólogo. Mi trabajo me lleva a algunos de los lugares más remotos e inhóspitos de Estados Unidos. La semana pasada estaba en Nevada, explorando una zona desértica cerca de la carretera 305. Conocida como la carretera más solitaria de América. Y vaya si hace honor a su nombre. Puedes conducir durante horas sin ver un alma. Regresaba a mi motel en Battle Mountain al anochecer. El sol se había puesto, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura intensos. El paisaje era espectacular, pero también inquietante. La sensación de aislamiento es total. Fue entonces cuando vi unas luces delante de mí. Era una camioneta, una Ford F-150 idéntica a la mía, del mismo color azul, detenida en el arcén. Vaya, qué casualidad, pensé. A medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a la camioneta. Llevaba la misma ropa que yo, vaqueros, botas de trabajo y una chaqueta Carhartt. Tenía mi misma altura, mi misma complexión. Reduje la velocidad, pensando que necesitaba ayuda, pero cuando pasé a su lado, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El hombre que estaba de pie junto a la camioneta era yo. No era alguien que se pareciera a mí, era yo. Tenía mi cara, mi pelo canoso, la misma cicatriz sobre la ceja izquierda que me hice de niño. Me miró fijamente cuando pasé, y su expresión era de puro terror, como si estuviera viendo un fantasma.
Pisé el acelerador a fondo, el corazón latiéndome en el pecho. Miré por el retrovisor. Mi otro yo seguía allí, mirándome, cada vez más pequeño, hasta que desapareció en la oscuridad. ¿Una alucinación? ¿El estrés? ¿La fatiga? Intenté racionalizarlo, pero la imagen de mi propio rostro aterrorizado estaba grabada en mi mente. Conduje el resto del camino en un estado de pánico, mirando constantemente por el retrovisor, medio esperando ver mi propia camioneta persiguiéndome. Llegué al motel y me encerré en mi habitación. No pude dormir. Daba vueltas a lo que había visto. ¿Qué significaba? Había visto mi propio futuro, mi propio pasado, una especie de doppelganger del desierto. A la mañana siguiente decidí volver a ese punto de la carretera. Necesitaba pruebas de que no me había vuelto loco. Conduje hasta el lugar donde había visto a mi doble. No había nada, ni camioneta, ni huellas, ni rastro de que alguien se hubiera detenido allí. Decepcionado y más confundido que nunca, estaba a punto de darme la vuelta cuando vi algo brillando en el suelo. Me bajé de la camioneta. Era un llavero de plata con una pequeña brújula. El mismo llavero que mi hija me había regalado por mi cumpleaños. El mismo que llevaba en el bolsillo en ese mismo momento. Saqué mi propio llavero. Eran idénticos en cada detalle, excepto por una cosa. La brújula de mi llavero apuntaba al norte. La brújula del llavero que encontré en el suelo giraba como loca, sin detenerse en ningún punto. No sé qué vi esa noche en la carretera 305. Tal vez el desierto juega con la mente de la gente. O tal vez, en esa carretera solitaria, las leyes de la física se doblan y a veces, solo a veces, te puedes cruzar contigo mismo. Pero hay una pregunta que me atormenta desde entonces. Si yo era el que conducía, ¿quién era el que estaba parado en el arcén? ¿Y por qué estaba tan aterrorizado? ¿Qué es lo que vio él al verme pasar? Continuamos con la siguiente historia. El peaje de las ánimas. Me llamo Rodrigo y fui operador de grúas en la autopista México-Puebla durante 15 años. He visto más accidentes de los que puedo contar. He remolcado coches que parecían acordeones y he ayudado a sacar gente de entre los hierros retorcidos. Uno se vuelve insensible, o eso creía yo. Hay un tramo de la autopista justo después de la caseta de San Martín que tiene mala fama. Lo llaman el tramo de las ánimas. Dicen que por las noches se aparecen los fantasmas de los que han muerto allí. Yo siempre me reía de esas historias. Pura superstición. Una noche de noviembre, me llamaron para remolcar un tráiler que se había quedado tirado en ese mismo tramo. Era tarde, cerca de la 1 de la mañana, y una niebla espesa cubría la carretera. Cuando llegué, encontré el tráiler en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando. El conductor, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me dijo que el motor se había parado de repente. Enganché el tráiler y empezamos el lento camino de vuelta. El conductor venía conmigo en la cabina de la grúa. No hablaba mucho, solo miraba por la ventanilla. La niebla era tan densa que apenas se veía a unos metros. De repente, el hombre se puso tenso. «Ahí están», susurró. «¿Quiénes?», pregunté, sin ver nada más que niebla. «Ellos, los que cobran el peaje», dijo, y su voz temblaba. Y entonces los vi. A ambos lados de la carretera empezaron a materializarse figuras. Eran siluetas oscuras, translúcidas, de hombres, mujeres y niños. Estaban de pie, inmóviles, mirándonos pasar. No tenían rostros definidos, solo contornos borrosos en la niebla. Parecía que había cientos de ellos. Mi primer instinto fue frenar, pero el trailero me agarró del brazo. «No te detengas», me gritó. «Pase lo que pase, no te detengas». Conduje a través de la procesión de fantasmas, con el corazón en la boca. Podía sentir sus miradas frías sobre mí. Y entonces empezaron a moverse. Se acercaban a la grúa, extendiendo sus manos espectrales hacia nosotros. Escuché susurros.
lamentos que se colaban por las rendijas de las ventanillas. De repente, un golpe seco en el parabrisas me hizo dar un volantazo. Una de las figuras, la de un niño pequeño, se había lanzado contra la grúa. Su rostro etéreo se aplastó contra el cristal por un instante. Sus ojos, 2 agujeros negros, llenos de angustia, antes de desvanecerse. El trailero empezó a rezar en voz alta. Yo solo podía aferrarme al volante, pisando el acelerador, intentando salir de esa pesadilla. Los fantasmas nos rodearon, golpeando la carrocería, arañando los cristales. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de lamentos y golpes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, salimos de la niebla. Miré por el retrovisor. Las figuras habían desaparecido. La carretera estaba vacía. Llegamos a la siguiente gasolinera y nos detuvimos, temblando. Fue entonces cuando vimos los daños en la grúa. Estaba cubierta de arañazos y abolladuras, y en el parabrisas, justo donde el niño fantasma había golpeado, había una pequeña marca, la huella de una mano infantil. El trailero me explicó que las ánimas son las almas de los que murieron en esa carretera y nunca fueron reclamados, y que a veces, por la noche, salen a cobrar el peaje a los vivos. Dejé ese trabajo al día siguiente. No he vuelto a conducir por esa autopista de noche. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera detenido. ¿Qué clase de peaje cobran las almas perdidas? No quiero saberlo, pero sé que son reales y que siguen allí, en la niebla, esperando al próximo conductor que se atreva a cruzar su territorio. Continuamos con la siguiente historia. El sonido bajo la tierra. Hola, me llamo Elena. Soy ingeniera civil y mi especialidad son los túneles. Hace un par de años, trabajé en un proyecto de perforación para una nueva línea de metro en la Ciudad de México. Era un trabajo fascinante, pero también claustrofóbico, pasando horas a cientos de metros bajo el asfalto. Estábamos trabajando en un tramo profundo, bajo el centro histórico, una zona llena de historia y, como descubrí, de secretos enterrados. Una noche, la tuneladora, una máquina monstruosa a la que apodábamos el gusano, se detuvo de repente. El sistema hidráulico había fallado. Me enviaron a mí y a un mecánico llamado Chuy a investigar. Nos adentramos en el túnel recién excavado, un cilindro de hormigón húmedo y oscuro, iluminado solo por las luces de nuestros cascos. El aire era pesado y olía a tierra mojada y a ozono. Cuando llegamos a la cabeza de El Gusano, Chuy se puso a trabajar en la maquinaria. Yo, mientras tanto, estaba inspeccionando las paredes del túnel. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido rítmico, sordo, pum pum, pum pum. ¿Oyes eso, Chuy?, le pregunté. Él se detuvo y escuchó. Es el metro de la línea 2, dijo, pasa cerca de aquí. Pero no sonaba como un tren, era más orgánico, como un latido enorme, lento y poderoso, que parecía venir de las profundidades de la tierra, justo debajo de nosotros. Ignoré la sensación de pavor y seguí con mi inspección. Puse mi mano en la pared de hormigón y sentí la vibración del latido. Se hacía más fuerte, más rápido. De repente, una sección del hormigón, que aún no estaba completamente fraguada, se agrietó y se desmoronó, revelando lo que había detrás. No era tierra, era una cavidad, una especie de cueva o cámara subterránea que no aparecía en ningún plano. Y dentro, había algo. Iluminé la cavidad con mi linterna. Estaba llena de una sustancia oscura, parecida al lodo, que se movía, pulsando al ritmo del latido. Y en el centro de la cámara, vi algo que desafiaba toda lógica. Parecía un corazón gigantesco, del tamaño de un coche, de un color negro violáceo, que latía lentamente. Estaba conectado a la tierra circundante por una red de gruesas venas o raíces que se perdían en la oscuridad. Chuy y yo nos quedamos sin aliento, paralizados por el horror y el asombro. ¿Qué era esa cosa? Una criatura prehistórica.
Una entidad desconocida. Mientras lo observábamos, el corazón empezó a latir más rápido. La sustancia lodosa a su alrededor comenzó a burbujear, y de la superficie del lodo emergieron formas humanoides, hechas de la misma materia oscura, sin rasgos, que se retorcían y extendían sus brazos hacia nosotros. Un gemido bajo y gutural emanó de la cámara, un sonido que no solo se oía, sino que se sentía en los huesos. El latido se volvió ensordecedor. ¡Corre!, gritó Chuy. No necesité que me lo dijera 2 veces. Corrimos por el túnel, con el sonido de los latidos y los gemidos persiguiéndonos. Detrás de nosotros, escuchamos cómo las criaturas de lodo salían de la cámara y empezaban a arrastrarse por el túnel. Llegamos a la salida justo cuando los ingenieros lograban reiniciar el gusano. Le gritamos al supervisor que sellara el túnel. Nos miró como si estuviéramos locos, pero el terror en nuestras caras debió de convencerlo. Inyectaron hormigón desecado rápido en la sección derrumbada, sepultando para siempre la cámara y lo que quiera que habitara en ella. El proyecto se canceló. La versión oficial fue inestabilidad geológica imprevista. Nadie volvió a hablar de lo que vimos. Chuy renunció y se mudó a otro estado. Yo sigo trabajando como ingeniera, pero nunca he vuelto a un proyecto subterráneo. A veces, cuando camino por las calles del centro histórico, siento una leve vibración bajo mis pies, un pulso rítmico que nadie más parece notar, y sé que sigue ahí abajo, latiendo, esperando. La Ciudad de México fue construida sobre un lago, pero creo que debajo de ese lago hay algo mucho más antiguo, algo que está vivo y que algún día podría despertar. El recolector de huesos. Buenas noches, mi nombre es Javier Ríos. Llevo casi 20 años conduciendo camiones de carga por todo México, y si algo he aprendido es que la verdadera oscuridad no está en la carretera, sino en las cosas que transportamos y en la gente para la que trabajamos. Les voy a contar algo que me pasó hace un año, en un tramo desolado de la carretera federal 45, en Zacatecas. Mi situación económica era precaria. Mi esposa, Elena, necesitaba un tratamiento médico costoso y los trabajos legales apenas nos daban para vivir. Por eso, cuando un hombre con traje caro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me ofreció el triple de mi tarifa habitual por un viaje discreto, de Fresnillo a Durango, no lo pensé 2 veces. La carga era un contenedor sellado, de unos 6 metros, y la única condición era que no debía detenerme por nada del mundo, y mucho menos intentar abrirlo. Es frágil y muy valioso, señor Ríos. Piense en ello como antigüedades, me dijo. El viaje comenzó con normalidad. El ronroneo del motor era el de siempre, pero la sensación en la cabina era distinta. El aire se sentía pesado, cargado con una quietud antinatural. A mitad del camino, con el desierto extendiéndose a ambos lados como un mar sin fin, empecé a escuchar un ruido. Al principio era sutil, un ligero raspado que venía del contenedor. Lo achaqué a la carga moviéndose, a las antigüedades reacomodándose. Pero el sonido se hizo más rítmico, más deliberado. Sonaba como uñas rascando metal. Intenté subir el volumen de la radio, pero el ruido persistía, colándose por encima de las cumbias y las noticias. Luego, a los rasguños, se unió otro sonido, un golpeteo sordo, espaciado, como si alguien golpeara suavemente desde dentro, pidiendo salir. Me sudaban las manos. ¿Qué diablos estaba transportando? Mi mente volaba hacia lo ilegal, lo macabro, pero la imagen de Elena y la necesidad del dinero me obligaron a seguir adelante. Fue entonces cuando el olor empezó, un hedor dulzón y metálico, como a carne vieja y óxido. Se filtraba por las rendijas de la cabina, haciéndome sentir náuseas. Tuve que bajar las ventanillas, pero el aire frío del desierto no lograba disiparlo. Era un olor a muerte. Los golpes se detuvieron de repente, y un silencio profundo se apoderó de todo. Ese silencio fue peor que los ruidos.
La tensión era tan palpable que podía saborearla. Miré por el retrovisor y mi corazón se detuvo. Sobre el techo del contenedor, recortada contra la luz de la luna, había una figura. Era alta y demacrada, con brazos y piernas tan largos y delgados que parecían ramas secas. Se movía con una lentitud espantosa, arrastrándose hacia la cabina. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida, como un maniquí de hueso. El pánico se apoderó de mí. Pisé el acelerador a fondo, el motor rugiendo en la noche. El camión se sacudía, pero la criatura no perdía el equilibrio. Se aferraba al metal con unos dedos que terminaban en garras negras. La vi inclinarse, y su cabeza sin rostro pareció mirarme directamente a través del parabrisas. Sentí una presión en el pecho, un frío que no era de este mundo. Era como si estuviera absorbiendo mi miedo, alimentándose de él. En un acto de desesperación, di un volantazo brusco. El camión derrapó, las llantas chirriando sobre el asfalto. El contenedor se sacudió violentamente y escuché un golpe sordo cuando la criatura cayó a la carretera. No me detuve. Conduje como un loco hasta Durango, sin atreverme a mirar atrás, con el olor a muerte impregnado en mi ropa y en mi alma. Entregué el contenedor en un almacén abandonado, donde me esperaba el mismo hombre del traje. No dijo nada sobre el ligero daño en el techo del contenedor. Solo me entregó un sobre lleno de dinero y me dijo: «Olvide este viaje, señor Ríos, por su propio bien». Nunca supe qué había en esa caja. A veces, en mis pesadillas, veo a esa criatura de hueso arrastrándose por el desierto, buscando su carga perdida. El tratamiento de Elena fue un éxito, pero yo quedé marcado para siempre. Dejé los trabajos ilegales. Ahora, cada vez que conduzco de noche y escucho un ruido extraño en la carga, no puedo evitar que un escalofrío me recorra la espalda, recordándome que hay cosas que es mejor no transportar, secretos que viajan en la oscuridad y que, a veces, se niegan a permanecer encerrados. Continuamos con la siguiente historia, la salida 3B. Les voy a contar una historia que todavía me cuesta creer, aunque la viví en carne propia. Mi nombre es Clara Méndez y soy representante farmacéutica. Mi vida consiste en conducir por las carreteras interestatales de Estados Unidos, de un hospital a otro, con mi maletín de muestras y una sonrisa ensayada. Es un trabajo solitario, pero me permite pagar las facturas. Hace unos meses me encontraba conduciendo por la autopista I-80, atravesando la vasta y monótona extensión de Nebraska. Era tarde, casi medianoche, y estaba agotada después de un día de reuniones fallidas. Lo único que quería era llegar a mi hotel en Omaha. La carretera estaba casi vacía, solo las luces de mi coche cortando la oscuridad. Fue entonces cuando vi el letrero. Era un letrero de salida verde de aspecto oficial que decía: Salida 3B, pesar, rest stop. Me pareció extraño. No recordaba ninguna salida 3B en esa ruta, y el nombre, pesar, me provocó un escalofrío. Pensé que debía ser un error de traducción de algún topónimo nativo o una broma de mal gusto, pero el letrero de área de descanso era claro, y mis párpados pesaban como plomo. Decidí tomar la salida, pensando que un café y unos minutos de descanso me vendrían bien. La rampa de salida descendía hacia una oscuridad casi total. Al final, encontré un pequeño paradero. Era viejo, con una sola farola que parpadeaba intermitentemente, iluminando una pequeña tienda y unas bombas de gasolina oxidadas. Parecía un lugar sacado de los años 70. Apagué el motor y un silencio antinatural me envolvió. No había grillos, ni el zumbido de la electricidad, nada. Entré en la tienda. Una campanilla sobre la puerta anunció mi llegada con un sonido hueco. Dentro, el lugar estaba impecable pero extrañamente vacío. Las estanterías estaban llenas de productos con etiquetas anticuadas, latas de refrescos con logos de hace décadas, chocolatinas que ya no se fabrican. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad con un peinado de colmena y un vestido floreado me miraba sin parpadear. «Buenas noches», dije.
mi voz sonando demasiado alta en el silencio. ¿Tienen café? Ella asintió lentamente y señaló una cafetera de cristal que parecía recién hecha. Mientras me servía, noté que no había nadie más, ni en la tienda, ni en los coches aparcados fuera, que también eran modelos clásicos. ¿Está muy sola por aquí esta noche?, pregunté, intentando romper el hielo. Ella me miró con unos ojos increíblemente tristes y respondió con una voz queda. Aquí siempre estamos solos. La gente solo se detiene cuando tiene algo que lamentar. Esa frase me heló la sangre. Pagué el café con un billete de $20. Ella lo tomó y me dio el cambio en monedas y billetes viejos, de tacto quebradizo. Mientras salía, noté que en una pared, detrás del mostrador, había una colección de fotografías Polaroid. Todas mostraban accidentes de coche, vehículos destrozados, ambulancias, luces parpadeantes. Y en cada foto se podía ver a la misma mujer del mostrador, observando la escena desde la distancia, con la misma expresión de infinita tristeza. Corrí a mi coche, derramando el café caliente sobre mi mano. El dolor apenas lo registré. Arranqué el motor y salí disparada de allí, de vuelta a la rampa de acceso a la I-80. Pero algo andaba mal. La rampa parecía no tener fin. Conducía y conducía, pero la autopista no aparecía. Solo la misma carretera oscura y sinuosa. Miré el reloj del coche. Habían pasado 20 minutos. Era imposible. El pánico se apoderó de mí. Di la vuelta, pensando en regresar al paradero para pedir ayuda. Pero el paradero había desaparecido. En su lugar, solo había un campo vacío y el desierto de Nebraska extendiéndose en la oscuridad. El letrero de la salida 3B tampoco estaba. Desesperada, seguí conduciendo por la carretera secundaria, que ahora parecía desmoronarse. De repente, mis faros iluminaron un coche accidentado al borde del camino. Era mi propio coche, un Honda Civic azul, completamente destrozado. Y dentro vi a alguien, a mí misma, desplomada sobre el volante. Grité y pisé el freno. Cuando levanté la vista, el coche accidentado había desaparecido. Y frente a mí se extendía la I-80, brillante y concurrida, como si nada hubiera pasado. Me incorporé al tráfico, con el corazón martilleándome en el pecho y las manos temblando. Llegué a Omaha al amanecer. Nunca le conté a nadie lo que pasó. Fue una alucinación por el cansancio, un sueño. Pero el cambio que recibí, esos billetes y monedas viejas, todavía están en mi guantera. Y a veces, cuando conduzco de noche, creo ver un letrero verde parpadeando en la distancia. Ahora, nunca me detengo. Sigo conduciendo, preguntándome qué lamento me llevó a la salida 3B y qué habría pasado si me hubiera quedado a empezar un poco más. Continuamos con la siguiente historia. La estática del dolor. Hola, me llamo Rodrigo Benítez. Fui operador de grúas de plataforma durante 15 años en la zona fronteriza de Chihuahua, cerca de Ciudad Juárez. Es un trabajo duro, de noches largas y vistas que preferirías olvidar. Te llaman a todas horas para recoger los restos de vidas rotas en el asfalto. Uno cree que se acostumbra, pero no es verdad. Dejé ese trabajo por lo que me ocurrió una noche de invierno, en un tramo de la carretera a Casas Grandes, conocido como el Espinazo del Diablo, aunque ese apodo se lo dan a muchas carreteras peligrosas en México. Esta, sin embargo, se lo tenía bien ganado. Recibí una llamada pasadas las 2 de la madrugada. Un solo vehículo, un sedán, se había salido del camino. La noche era helada y una neblina espesa lo cubría todo, haciendo que las luces de la grúa apenas perforaran la oscuridad. Cuando llegué, la escena era extrañamente tranquila. El coche estaba en una zanja, con el capó arrugado, pero no parecía un accidente fatal. Los policías de caminos ya estaban allí, con sus linternas cortando la niebla. No hay nadie, Rodrigo, me dijo uno de ellos, el oficial Campos. Ni dentro ni en los alrededores, sin huellas, sin sangre,
como si el conductor se hubiera esfumado. Me pareció raro, pero mi trabajo era sacar el coche. Enganché el sedán y comencé la lenta operación de izado. Dentro de la cabina de mi grúa, el único sonido era el chirrido del cable y el motor. Encendí la radio para tener algo de compañía, pero solo conseguí estática. Jugueteé con el dial, pero no había señal. Estaba a punto de apagarla cuando, entre el ruido blanco, escuché algo más. Era una voz de mujer, débil y entrecortada, rota por sollozos. No eran palabras claras, solo el sonido puro del dolor, un lamento que te calaba hasta los huesos. Ayúdame, frío, mi bebé. Apagué el motor de la grúa. El silencio cayó como una manta, y la voz se hizo más clara, como si estuviera susurrando justo en mi oído. Miré a mi alrededor. Los policías estaban a unos 20 metros, hablando entre ellos. Estaba solo en mi cabina. «Hola, ¿hay alguien ahí?», dije por el radio de la grúa, sintiéndome un idiota. La estática crepitó y la voz respondió, esta vez con una claridad aterradora. «No me dejen aquí». Él llora. Mi sangre se congeló. El sedán ya estaba casi sobre la plataforma. Con mi linterna, apunté hacia el interior del coche a través de la ventanilla trasera. En el asiento de atrás vi algo que los policías habían pasado por alto en la oscuridad. Una sillita de bebé, vacía, pero en el suelo, a sus pies, había un pequeño zapato de color azul. En ese momento, la voz en la radio se convirtió en un grito desgarrador, un chillido de pura agonía que me hizo taparme los oídos. Era un sonido que no pertenecía a ninguna radio, a ninguna frecuencia. Era el sonido del infierno. De un salto, bajé de la cabina. «¡Campos!», grité. «¡Hay una sillita de bebé en el coche!». Los policías se acercaron corriendo. Revisamos el coche de nuevo, esta vez a fondo. No encontraron nada más, pero el ambiente se había vuelto pesado, cargado de una tragedia que no podíamos ver. Cuando terminamos de asegurar el vehículo, volví a la cabina de mi grúa. El silencio en la radio era total. Llevé el coche al depósito federal. Durante todo el trayecto, sentí una presencia en el asiento del copiloto, un frío que la calefacción no podía quitar. Sentía una mirada sobre mí, una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Al día siguiente, renuncié. No podía seguir haciendo ese trabajo. Le conté a Campos lo de la radio. Él se puso pálido y me confesó algo que se había guardado. La matrícula del coche correspondía a una mujer que había sido reportada como desaparecida hacía un año. Ella y su hijo de 6 meses habían salido de viaje para visitar a su familia y nunca llegaron. Su coche nunca fue encontrado, hasta esa noche. Nunca supieron qué pasó con ella o con el bebé, pero yo sí sé lo que escuché. No fue estática, fue el eco de un último momento, la desesperación de una madre atrapada en la nada, buscando a su hijo en la fría oscuridad del desierto. A veces, cuando el silencio de la noche es muy profundo, creo volver a escucharla, susurrando entre el ruido blanco de mis pensamientos, una voz perdida en la estática del dolor. Continuamos con la siguiente historia. El pasajero de la doble pupila. Buenas noches, mi nombre es Antonio Ledesma y soy taxista en Monterrey. Llevo más de 10 años en este oficio, la mayoría en el turno de noche. Uno ve de todo en esta ciudad a altas horas. Borrachos, parejas discutiendo, gente que sale de trabajar con el alma en los pies. Te acostumbras a leer a las personas, a saber quién te va a dar problemas y quién no. Pero una noche, subía un hombre que no encajaba en ninguna categoría. Era una madrugada lluviosa de martes, de esas noches lentas y deprimentes. Estaba a punto de dar por terminada la jornada, cuando me entró una solicitud en la aplicación. La dirección era extraña, en los límites de Escobedo, cerca de unas bodegas abandonadas junto a la carretera a Laredo. La tarifa era alta, así que acepté, pensando que sería algún ingeniero de las maquiladoras. Llegué al lugar. No había nada, solo la carretera mojada brillando bajo mis faros y la silueta de las bodegas contra el cielo nublado. Cuando estaba por cancelar el viaje,
Una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, vestido con un impermeable oscuro que le cubría hasta las rodillas. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Abrió la puerta trasera y se deslizó dentro sin decir palabra. El coche se impregnó de un olor a tierra mojada y a algo más, algo metálico y dulzón que no supe identificar. ¿A dónde lo llevo, jefe?, pregunté, mirando por el retrovisor. Él levantó la cabeza lentamente. La escasa luz del interior del coche iluminó su rostro. Era pálido, casi ceroso, con facciones afiladas y sin una sola arruga. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron. Eran de un azul casi blanco, eléctrico, y dentro de cada pupila parecía haber otra pupila más pequeña, un punto negro que se contraía y dilataba independientemente. Nunca había visto algo así. Me quedé sin habla por un segundo. Al centro, susurró. Su voz era grave y resonante, como si viniera de un lugar profundo y hueco. Empecé a conducir, con una sensación de desasosiego que me recorría el cuerpo. Intenté hacer conversación para calmar mis nervios. Noche pesada, ¿verdad? Con esta lluvia. No respondió. Solo seguía mirando por la ventanilla, pero su reflejo en el cristal no miraba hacia afuera. Su reflejo me miraba a mí, y sus ojos, esos ojos dobles, parecían analizarme, desarmarme. La lluvia arreciaba. Los limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero. De repente, las luces del coche parpadearon y el motor tosió. «Maldita sea», mascullé. El coche se detuvo. Estábamos en medio de la nada, en la carretera, con la lluvia cayendo a cántaros. «Parece que es la batería», dije, más para mí que para él. «No se preocupe, llamo a...» «No será necesario», me interrumpió su voz grave. Giré la cabeza para mirarlo. Él ya no estaba en el asiento trasero. Estaba sentado a mi lado, en el asiento del copiloto. No lo había oído moverse. La puerta no se había abierto. Simplemente estaba allí. El pánico me subió por la garganta como bilis. Sus ojos de doble pupila se clavaron en los míos. Todos los motores se detienen eventualmente, Antonio. Todas las luces se apagan. ¿Cómo sabía mi nombre? No llevaba ninguna identificación a la vista. ¿Quién es usted?, logré preguntar, con la voz temblorosa. Él sonrió, una sonrisa sin alegría, que no movió ni un músculo de su cara. Solo soy un pasajero. Tomo muchos viajes, siempre en noches como esta. Me bajo donde las cosas terminan. Levantó una mano y tocó el salpicadero. Sus dedos eran largos y fríos. Donde tocó, la luz del tablero se apagó por completo. El coche quedó en una oscuridad total, salvo por los relámpagos que iluminaban intermitentemente su rostro pálido y sus ojos imposibles. «¿Qué quiere?», grité, mi voz quebrándose por el terror. «Nada que no te hayas ganado ya», susurró. Su aliento olía a ozono y a tierra removida. «Tu último viaje fue hace 3 kilómetros. Un derrape, la lluvia. ¿No viste el tráiler que venía de frente?». Mi mente se negó a entender. «No, estoy aquí. Usted está aquí. Estoy aquí porque tú estás aquí», dijo, y su rostro comenzó a desdibujarse, a derretirse como cera bajo el calor. «Pero es hora de bajar». Un relámpago iluminó la carretera frente a nosotros. Vi mi propio taxi, destrozado, envuelto alrededor de un poste. Vi las luces rojas y azules de las ambulancias y las patrullas. Vi a los paramédicos cubriendo un cuerpo en el asfalto con una sábana blanca. Grité, un sonido ahogado que no salió de mi garganta. El hombre a mi lado se había desvanecido. En su lugar, solo quedaba el olor a tierra mojada. Giré la llave del contacto y, para mi sorpresa, el motor arrancó al instante. Las luces volvieron. Pisé el acelerador y huí de allí, dejando atrás la escena de mi propia muerte. No sé qué soy ahora. Sigo conduciendo mi taxi cada noche.
La aplicación sigue mandándome viajes. La gente sube y baja, pero a veces, en noches de lluvia, siento un frío antinatural en el asiento del copiloto y un olor a tierra mojada. Y cuando miro por el retrovisor, durante una fracción de segundo, veo mis propios ojos con esa aterradora doble pupila, esperando, recogiendo a otros pasajeros cuyo viaje está a punto de terminar. Continuamos con la siguiente historia: el juego de los niños perdidos. Me llamo Sofía Herrera, soy documentalista. Mi pasión es encontrar y contar las historias olvidadas de Estados Unidos, los pueblos fantasmas, las leyendas locales. Hace un par de años, mi trabajo me llevó a una zona remota de los Apalaches, en Virginia Occidental, siguiendo el rastro de un antiguo asentamiento minero llamado Harmony Creek, que fue abandonado en los años 30 tras un desastre en la mina. Conducía mi jeep por un camino de tierra que apenas aparecía en los mapas. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y morados sobre las copas de los árboles. El bosque era denso, antiguo, y se sentía un silencio pesado, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Finalmente llegué a lo que quedaba de Harmony Creek, un puñado de cabañas de madera en ruinas y la boca oscura de la mina derrumbada. Era un lugar melancólico, cargado de historia. Decidí acampar allí para poder explorar con la primera luz del día. Mientras preparaba mi tienda, empecé a escuchar risas. Eran risas de niños, lejanas, llevadas por el viento. Al principio, pensé que eran otros campistas o gente de algún pueblo cercano, aunque sabía que el más próximo estaba a más de 30 kilómetros. Las risas se acercaban, y con ellas, el sonido de un juego, un canto infantil, una de esas rimas que se usan para saltar a la comba. Ring around the rosy, a pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. La rima me erizó la piel. El sol ya se había oculto por completo, y la única luz provenía de mi linterna. Salí de mi campamento improvisado y seguí las voces, que parecían venir del centro del pueblo fantasma. Llegué a un claro donde antes debió estar la plaza del pueblo. A la luz de mi linterna, vi a un grupo de 5 niños. Estaban cogidos de la mano, dando vueltas en círculo, cantando la misma rima una y otra vez. Vestían ropas sencillas y anticuadas, petos de tela, vestidos de algodón, y estaban descalzos, a pesar del suelo pedregoso y frío. «Hola», dije, intentando que mi voz sonara amigable. «Están perdidos. ¿Dónde están sus padres?» Dejaron de girar y de cantar. Todos se volvieron a mirarme al mismo tiempo. Sus rostros eran pálidos y serios, y sus ojos, en la oscuridad, parecían 2 pozos negros y vacíos. No respondieron. «¿Quieren jugar con nosotros?», preguntó una niña pequeña con 2 trenzas largas. Su voz era fina y clara, pero carecía de cualquier emoción infantil. «Es un poco tarde para jugar», respondí, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago. «Deberían volver a casa». «Esta es nuestra casa», dijo un niño más alto, señalando las ruinas a su alrededor. «Y siempre jugamos por la noche». Se tomaron de las manos de nuevo y comenzaron a girar, cantando cada vez más rápido. «Ring around the rosy, a pocket full of posies, ashes, ashes». El aire se volvió gélido. Mi linterna comenzó a parpadear. «Ahora te toca a ti», dijo la niña de las trenzas, soltando la mano de sus compañeros y caminando hacia mí. «Tienes que caer». Retrocedí instintivamente. «No entiendo». «Todos caemos», gritaron los demás al unísono. Y en la última palabra, «down», todos se desplomaron en el suelo, inertes, como muñecos de trapo. Me quedé paralizada de terror. Apunté mi linterna a sus cuerpos caídos. Estaban completamente inmóviles, con los ojos abiertos y fijos en el cielo sin estrellas. Un olor a ceniza y a tierra húmeda llenó el aire. Di media vuelta y corrí hacia mi jeep, sin atreverme a mirar atrás. Escuché las risas de nuevo, esta vez justo detrás de mí, como si me estuvieran persiguiendo.
Salté al asiento del conductor, giré la llave y el motor no arrancó. Lo intenté una y otra vez, mientras las pequeñas sombras de los niños se proyectaban en mis ventanillas, sus pequeñas manos golpeando el cristal. ¡Cae con nosotros! ¡Cae con nosotros! En un último intento desesperado, pisé el acelerador mientras giraba la llave. El motor rugió y cobró vida. Salí disparada por el camino de tierra, las ramas de los árboles arañando la pintura de mi jeep. Conduje toda la noche, sin parar, hasta que llegué a una carretera pavimentada y vi las luces de la civilización. Días después, investigando en los archivos del condado, encontré la historia completa de Harmony Creek. El desastre de la mina no fue una explosión, fue un derrumbe causado por un incendio subterráneo. El humo tóxico se filtró en el pueblo. Murieron casi todos, incluyendo a un grupo de niños que estaban jugando en la plaza. La causa de la muerte fue asfixia. La peste del anillo, o Ring Around the Rosie, es una canción que muchos historiadores creen que se originó durante la peste negra en Europa. Ashes, ashes, we all fall down. Cenizas, cenizas, todos caemos. Nunca volví a ese lugar. A veces, cuando estoy sola en un lugar silencioso, creo escuchar el eco de una risa infantil o el murmullo de una vieja rima. Y sé que en Harmony Creek los niños siguen jugando, esperando que un nuevo viajero se una a su círculo y finalmente caiga con ellos. Continuamos con la siguiente historia. El camión de los espejos. Mi nombre es Daniel Solís, y esto que les voy a contar me pasó en la carretera US 50, en Nevada. La llaman la carretera más solitaria de América, y esa noche entendí por qué. Transportaba un cargamento de componentes electrónicos de Sacramento a Salt Lake City. Es un trayecto largo y monótono, sobre todo de noche, cuando el desierto se convierte en un vacío negro. Para mantenerme despierto, me concentro en las pequeñas cosas, la línea amarilla, el brillo de los ojos de algún animal, y sobre todo, mis espejos. Los espejos son la vida de un trailero. Te dicen quién viene, quién se va, qué pasa a tus espaldas. Son tus ojos en la nuca. Pero esa noche, mis espejos me mostraron algo que no debía estar allí. Todo comenzó sutilmente. De vez en cuando, al mirar el espejo retrovisor, me parecía ver un destello de luz, como los faros de un coche muy lejano. Pero cuando miraba por los espejos laterales para confirmar, no había nada. La carretera detrás de mí estaba completamente vacía. Lo achaqué al cansancio, a un juego de luces de mi propio camión. Pero los destellos se hicieron más frecuentes. Y luego, en una de esas miradas fugaces al espejo retrovisor, no vi un destello, sino un rostro. Fue solo un instante. Una cara pálida y borrosa que me miraba desde el asiento trasero de mi cabina. Frené instintivamente, el corazón latiéndome en la garganta. Encendí la luz interior y me giré. No había nadie. El espacio detrás de mí estaba ocupado solo por mi litera y una nevera portátil. Te estás volviendo loco, Solís, me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Pero el miedo ya se había instalado. Seguí conduciendo, pero ahora no podía dejar de mirar los espejos. Se convirtieron en una obsesión, y la cosa empeoró. Al tomar una curva amplia, miré el espejo lateral derecho. Reflejaba el lateral de mi tráiler y la carretera vacía, como debía ser. Pero por una fracción de segundo, también reflejó mi propio rostro en la ventanilla del conductor. Solo que el reflejo no estaba mirando hacia adelante. Me estaba mirando a mí. Y estaba sonriendo. Una sonrisa ancha, antinatural y burlona. Grité y aparté la vista. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Me orillé en el arcén. Apagué el motor y me bajé del camión, jadeando, intentando recuperar el aliento bajo el cielo estrellado del desierto. Caminé alrededor del tráiler, revisando todo, buscando una explicación lógica. No encontré nada. Volví a la cabina, decidido a ignorar los espejos, pero era imposible. Era como intentar no respirar, y el terror regresó con más fuerza. Ahora, cada vez que miraba,
La imagen era más clara. En el espejo retrovisor, veía al hombre pálido sentado atrás, mirándome fijamente. En los espejos laterales, veía mi propio reflejo distorsionado, con esa sonrisa maligna, a veces guiñándome un ojo, a veces moviendo los labios como si me estuviera diciendo algo en silencio. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. ¿Era un fantasma? ¿Una alucinación? ¿O era algo peor? Era mi propio reflejo, mi propio lado oscuro, que había cobrado vida en los confines solitarios de esa carretera. Llegué a una pequeña parada de camiones, casi sin combustible y con los nervios destrozados. Entré en la cafetería, temblando. Un viejo camionero sentado en la barra me vio y sin que yo dijera nada me dijo: «Te ha tocado, el camión de los espejos». Lo miré, confundido. Él continuó, con voz cansina: «Hay leyendas en esta ruta. Dicen que un trailero se volvió loco en esta misma carretera hace años. Mató a un autoestopista que había recogido y luego se suicidó. Dicen que su espíritu quedó atrapado en su camión, pero que a veces salta a otros. Se mete en los espejos, le gusta jugar con la mente de los conductores solitarios. Les muestra lo que más temen, a sí mismos». No dormí esa noche. A la mañana siguiente, antes de continuar mi viaje, hice algo que nunca pensé que haría. Compré cinta adhesiva y cubrí todos los espejos de mi cabina. Conduje el resto del camino hasta Salt Lake City, casi a ciegas, con el terror de no saber qué había detrás de mí, pero con un terror aún mayor de lo que podría ver si miraba. Entregué la carga y vendí mi camión esa misma semana. No he vuelto a conducir profesionalmente. Ahora trabajo en un almacén, en tierra firme, pero el miedo nunca se ha ido del todo. A veces, por la noche, cuando me miro en el espejo del baño, tengo que apartar la vista rápidamente, por el terror de encontrarme con esa otra mirada, con esa sonrisa burlona que me recuerda que en una carretera solitaria de Nevada, una parte de mí se quedó atrapada en el reflejo. Continuamos con la siguiente historia. El último canto del canario. Les habla Matías Ferrer. He sido minero de carbón en Coahuila toda mi vida, como mi padre y mi abuelo antes que yo. Uno aprende a respetar la oscuridad, a entender su lenguaje, sus silencios. Pero hay lugares donde la oscuridad es más antigua y hambrienta. Hay un camino rural, una brecha de terracería que conecta la mina La Encantada con el pueblo de Progreso, que es uno de esos lugares. Hace un par de inviernos nos mandaron a hacer una inspección de emergencia a la mina por un reporte de acumulación de gas grisú. Éramos un equipo de 3. Yo, el joven Ricardo y el viejo Eladio, un veterano que llevaba más de 40 años bajo tierra. Eladio era un hombre de pocas palabras y muchas supersticiones. Siempre llevaba consigo una pequeña jaula con un canario. «Si el pájaro deja de cantar, Matías, es hora de correr», me decía siempre. Era una práctica antigua, de cuando los pájaros eran el único sistema de alerta. Salimos de la mina ya entrada la noche, en una vieja camioneta Ford. El frío era cortante y el camino traicionero. A mitad del trayecto, la camioneta empezó a fallar. El motor tosía y petardeaba, hasta que se detuvo por completo en medio de la nada. Estábamos rodeados por un monte espeso y un silencio que zumbaba en los oídos. «Maldita chatarra», masculló Ricardo, intentando encenderla de nuevo sin éxito. «Déjala descansar», dijo Eladio con calma. «No le gusta que la apuren en este tramo». Fue entonces cuando lo noté. El canario de Eladio, que siempre piaba y cantaba, estaba en un silencio absoluto. Estaba parado en su percha, inmóvil, con las plumas erizadas. «Eladio, tu pájaro», le dije, mi voz sonando tensa. Eladio miró la jaula y su rostro se ensombreció. «Mala señal», susurró. «Algo anda cerca. Apaguen las luces». Apagamos los faros y la oscuridad nos devoró. Pasaron varios minutos en un silencio sepulcral. De repente, escuchamos un ruido en el monte, un crujido de ramas, como si algo muy grande se estuviera moviendo. «¿Un oso?», preguntó Ricardo, su voz temblando.
Peor, dijo Eladio. Es el que cuida el camino. Entonces, desde la oscuridad, surgió un sonido que nunca olvidaré. No era un gruñido ni un rugido, era un silbido bajo y melódico, pero con un tono gutural, inhumano. Era un sonido que te helaba la médula, que parecía vibrar en tus propios huesos. El canario en la jaula soltó un único y agudo chillido de pánico, y luego cayó fulminado de su percha, muerto. «¡Vámonos!», gritó Eladio. «¡Ahora!». Ricardo, presa del pánico, giró la llave frenéticamente. El motor, milagrosamente, arrancó. Eladio no esperó. Abrió la puerta y saltó a la caja de la camioneta, apuntando su vieja escopeta de caza hacia la oscuridad. Pisé el acelerador y la camioneta patinó en la tierra antes de salir disparada. El silbido nos persiguió. Se movía a una velocidad increíble, siempre a nuestro lado, entre los árboles. No podíamos ver qué era. Solo escuchábamos su canto infernal y el sonido de la maleza apartándose a su paso. De repente, una figura saltó frente a la camioneta. Era una cosa alta y encorvada, con la piel de un color gris pálido, como la roca. No tenía pelo ni ropa. Sus extremidades eran largas y delgadas y terminaban en garras. Pero lo peor era su cabeza. No tenía ojos ni nariz, solo una boca redonda y cavernosa, un agujero negro del que emanaba ese silbido espantoso. Di un volantazo para esquivarlo, casi perdiendo el control. La criatura se abalanzó sobre la camioneta, sus garras arañando el metal. Eladio disparó. El estruendo de la escopeta rompió la noche, y la criatura soltó un chillido agudo, un sonido de dolor y furia, antes de desaparecer de nuevo en el monte. No paramos hasta llegar a Progreso, con el corazón en la boca y el eco de ese silbido en nuestros oídos. Nadie dijo una palabra. A la mañana siguiente, Eladio se jubiló. Me dio la jaula vacía y me dijo: «Hay deudas más antiguas que el carbón, Matías, y en esa brecha la tierra cobra». Renuncié a la mina una semana después. No podía volver a ese camino. No podía sacar de mi cabeza la imagen de esa cosa, de ese guardián hambriento. Los lugareños tienen leyendas sobre él. Dicen que es un espíritu antiguo, un protector de la tierra que los mineros perturbaron hace generaciones. Lo llaman el silbador de huesos. Dicen que su canto anuncia la muerte, que imita el sonido del gas escapando de las vetas justo antes de una explosión. Ahora trabajo en la construcción, pero cada vez que el viento silba de una manera particular entre los edificios, siento el mismo frío de esa noche, y recuerdo el último y silencioso canto del canario, una advertencia de que hay oscuridades que es mejor no desafiar. Continuamos con la siguiente historia. La estación de las manos frías. Me llamo Laura Campos. Durante 2 años, para pagarme la universidad, trabajé en el turno de noche de una gasolinera 24 horas en la Interestatal 10, en medio del desierto de Arizona. Es un lugar extraño para estar a las 3 de la mañana. Ves a los fantasmas de la carretera, camioneros con la mirada perdida, familias huyendo de algo, viajeros solitarios con secretos en los ojos. Pero los peores no son los vivos. La estación era vieja, un punto de luz solitario en un mar de oscuridad. Tenía una leyenda. Se decía que estaba construida sobre un antiguo cementerio de pioneros que murieron de sed tratando de cruzar el desierto. La gente contaba historias de sombras que se movían y de susurros en el viento. Yo nunca creí en nada de eso. Para mí, era solo un trabajo aburrido y mal pagado. Hasta una noche de julio. El calor era sofocante incluso de madrugada. Estaba sola, leyendo una novela para mantenerme despierta. Alrededor de las 2, un coche entró en la estación. Era un sedán antiguo, de los años 50, de un color azul pálido, cubierto de polvo. Se detuvo junto a la bomba más alejada. Esperé a que el conductor bajara, pero no lo hizo. Pasaron varios minutos. Pensando que se había quedado dormido, salí a atenderlo. Al acercarme,
noté que dentro del coche había una familia. Un hombre al volante, una mujer a su lado y 2 niños pequeños en el asiento trasero. Todos miraban al frente, inmóviles, con la ropa raída y la piel extrañamente pálida y seca, como el cuero viejo. Toqué suavemente la ventanilla del conductor. «Señor, necesita ayuda». El hombre giró la cabeza lentamente. Su rostro estaba agrietado por el sol, y sus ojos eran 2 cuencas oscuras y vacías. No habló. Simplemente levantó una mano y señaló la bomba de agua que teníamos para los radiadores. «Agua», susurró la mujer. Su voz era como el crujido de hojas secas. «Tenemos mucha sed». Un escalofrío me recorrió a pesar del calor. Había algo terriblemente mal en ellos, pero mi trabajo era servir, así que fui a por una garrafa de agua. Cuando volví, la mujer había bajado la ventanilla. Extendió sus manos para tomar la garrafa. Sus manos estaban heladas, de un frío antinatural, y su piel era áspera y seca como la arena. Al rozar mis dedos, sentí una oleada de frío que me llegó hasta el alma. Vertió el agua en una taza de hojalata y se la dio a los niños. Bebían con una desesperación terrible, pero el agua parecía no saciarlos. El hombre seguía mirándome con esas cuencas vacías. «Gracias», dijo la mujer, devolviéndome la garrafa vacía. «Hemos estado viajando mucho tiempo». «¿De dónde vienen?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Del sol», respondió el hombre. Su voz era un eco hueco. «Siempre viajamos de noche, buscando la lluvia, pero la lluvia nunca llega». En ese momento, vi algo en el asiento trasero, a los pies de los niños. Eran sus zapatos. Estaban completamente deshechos, las suelas gastadas hasta el punto de no existir. Habían estado caminando mucho. Me di la vuelta para volver a la tienda, con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando me giré de nuevo para verlos marchar, el coche había desaparecido. No hubo ruido de motor, ni luces, nada. Simplemente, ya no estaba allí. La estación estaba de nuevo sola y silenciosa bajo las estrellas del desierto. Me quedé allí, temblando, durante no sé cuánto tiempo. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, corrí hacia donde había estado el coche. En el suelo polvoriento no había huellas de neumáticos, pero sí había 4 juegos de huellas de pies descalzos que se dirigían desde el desierto hasta el lugar donde se había detenido el coche, y luego se alejaban, perdiéndose de nuevo en la inmensidad. Y junto a las huellas había algo más: 4 pequeñas piedras lisas, colocadas en una fila perfecta. No volví a trabajar allí. Empaqué mis cosas y me fui de Arizona esa misma semana. Pero la sensación de esas manos frías nunca me ha abandonado. A veces, en noches muy calurosas y secas, me despierto con una sed terrible, una sed que el agua no puede calmar. Y sé que en algún lugar, en alguna carretera olvidada, esa familia sigue viajando, atrapada en un viaje eterno, buscando un trago de agua y un final para su camino polvoriento. Continuamos con la siguiente historia. La pasajera de medianoche. ¿Has sentido alguna vez el aliento frío de la muerte sobre tu nuca mientras conduces solo de noche? Yo no creía en esas cosas hasta aquella carretera oscura en Oaxaca. Soy conductor de tráiler, y esa madrugada regresaba a mi casa después de interminables jornadas de carga en la frontera. El aire en la cabina estaba reseco, mezclado con el vaho de mi respiración y el olor metálico del volante. La radio transmitía voces polvorientas de un locutor casi inaudible, apenas cubiertas por el lejano estruendo del motor y el murmullo de la ruta desierta. Crucé un tramo interminable de curvas cuando a lo lejos divisé un bulto. Junto al arcén, una silueta de mujer vestida de blanco me pedía aventón con el pulgar levantado. Creí que mi mente me jugaba una mala pasada, pero no. Ahí estaba, de pie con el rostro bañado de la luna nueva. A pesar del instinto que me urgía a huir, sentí una punzada de compasión.
Bajé la velocidad y detuve el tráiler. Ella subió en silencio cuando le extendí la mano. Tenía el rostro joven y la piel tan pálida que parecía luminosa bajo la luz amarillenta de los faros. En la guantera guardaba una botella de agua. Se la ofrecí con un gesto tembloroso. Tomó un sorbo lento, aspirando el aire caliente con avidez. Se sentó en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla sin parpadear. Cerré la puerta con un leve golpe seco. Al hacerlo, noté un olor terroso y ajado que invadía la cabina como el recuerdo de un funeral. Sentí el sudor recorrer mi frente. Al girar la cabeza vi a la mujer de reojo en el espejo retrovisor. Sus ojos eran negros y hondos, más oscuros que la noche misma, y una ligera sonrisa curva sus labios finos. Esos ojos me partían el alma con una melancolía tal que casi quise echarla del camión. Intenté romper el silencio. ¿A dónde te diriges?, pregunté con voz ronca, fingiendo calma. A mi casa, contestó con voz suave, como un eco lejano. ¿Quieres más agua?, insistí, extendiéndole otra botella que guardaba en la cabina. Tengo sed de aire, susurró con un tono apagado, dejando el canasto vacío sobre el piso del tráiler. Conducir se convirtió poco a poco en una odisea de terror silencioso. El motor rugía bajo mis pies. Cada cambio de marcha era un latido acelerado en mis oídos. Kilómetro a kilómetro, mi mente goteaba inquietud. Por momentos sentía que algo se movía en el asiento trasero que yo no podía ver. Afuera, la noche rugía como un monstruo dormido. Los árboles se retorcían en posturas imposibles y las estrellas titilaban con miedo. De pronto, un crujido de metal quebró el hechizo. Giré hacia el espejo retrovisor y vi un destello en la defensa trasera. Alguien o algo nos estaba siguiendo a media distancia. Era imposible. No había otro vehículo en kilómetros, solo oscuridad. Un animal, una silueta humana distante. La mujer permaneció inmóvil, mirando al frente con los ojos entrecerrados, como si también ella percibiera algo. En ese instante, ella alzó la vista y dijo en voz baja: «Apaga la radio». El corazón se me aceleró. Sin pensarlo, obedecí. El locutor de repente se desvaneció, y el motor murió súbitamente al cortarse la corriente. Quedamos envueltos en un silencio espeso. Solo se oía mi respiración agitada, y, muy lejos, un murmullo como un canto sordo de río que me erizó los cabellos. «¿Escuchas eso?», murmuró ella con los ojos fijos en la oscuridad. Solo silencio, respondí tratando de aparentar calma, aunque un nudo atenazaba mi garganta. «No, es la canción del río», repitió ella, casi canturreando. Un escalofrío ascendió por mi espalda, sin saber por qué. El aire en la cabina cobró un olor a azufre quemado y humedad. La temperatura descendió drásticamente. El sudor se congeló en mi nuca. El canasto a sus pies comenzó a moverse, golpeando el piso como si algo invisible lo empujara. Giré lentamente el cuerpo y apunté mi linterna desde la guantera. Su rostro se deformaba bajo la luz. Su piel antes pálida brillaba húmeda y oscura, y su sonrisa se convirtió en pura amenaza, mostrando colmillos tristes y enjutos. «¿Qué ocurre?», preguntó ella con falsa dulzura. Nada. Solo esto», mentí, señalando hacia el canasto con la voz temblorosa. «¿Quieres ver el río?», susurró de nuevo, animándome a mirar por la ventana trasera. Fruncí el ceño, sintiendo el pánico filtrarse en mis venas. La neblina había empezado a tragar la carretera. Del asfalto emergía un vapor frío que enturbiaba el parabrisas, formando figuras borrosas como rostros distorsionados. El olor a azufre se intensificó, mezclándose ahora con un hedor putrefacto y antiguo. Tragué saliva. El camión comenzó a avanzar de nuevo por sí solo, impulsado por fuerzas ajenas. Reuní valor y encendí la linterna por completo. Apunté la luz al canasto. Lo que vi me heló la sangre. Dentro, un corazón rojo palpitaba con débiles latidos. A su alrededor, unos intestinos blanquecinos se enroscaban como serpientes, moviéndose con cada contracción del órgano.
La visión en la tenue luz me revolvió el estómago. «Dios mío», exclamé, la linterna temblando en mis manos. La mujer se levantó lentamente, pero yo retrocedí de asco y horror. Con delicadeza, ella se quitó su sombrero de palma, dejando caer su largo cabello enmarañado. De repente, inclinó la cabeza de forma imposible. Sus ojos parecieron trasladarse a la nuca, abriéndose en dos hileras carmesí donde debería estar su boca. Solté un grito ahogado. Mis piernas flaquearon. Quise arrancar el camión, pero el motor volvió a fallar. El tablero parpadeaba con luces amarillas y rojas, miradas salvajes como demonios burlones. Al fondo, entre la neblina, apareció un altar improvisado, montones de ropa blanca apilada, huaraches gastados y flores marchitas. En el centro, una fotografía descolorida de la mujer con su vestido blanco, sonriendo tiernamente, colocada sobre un libro de oraciones abierto. Un papel pegajoso decía: «No hay regreso, kilómetro 183». Las manos se me aferraron al volante helado. Mi mente gritaba por escapar. Sentí una voz cercana. «¿Olvidaste tu nombre?». Mi propia voz resonó. Nunca dije el mío. Las palabras de ella me atravesaron la nuca. Solo un susurro quedaba. Mi nombre, escrito en ceniza. Sentí mi identidad desvanecerse como humo en la noche. En un instinto de supervivencia, pisé el acelerador sin pensarlo. El motor rugió furioso, reclamando fuerza. Pisé a fondo, dejando atrás el altar, la mujer, la niebla, dejando atrás todo. Conduje como alma en pena, con la vista fija al frente, ignorando las carreteras secundarias y las sombras que me acechaban. Al amanecer, en un pueblo de paso, desperté exhausto. Un sueño, una alucinación del cansancio. Lo que sé es que aquella noche aprendí: nunca más levantaré a nadie en la carretera desierta. Desde entonces, cada vez que alguien me habla del frío nocturno o de fantasmas en la ruta, siento un peso en el pecho. Tengo claro el mensaje. La soledad de la noche puede traerte compañía no deseada, y hay rutas de las que quizá nunca regreses con tu nombre intacto. Continuamos con la siguiente historia. La gasolinera del olvido. ¿Alguna vez has parado a cargar gasolina a medianoche y sentido que el aire se vuelve repentinamente helado? Yo tampoco lo creía hasta aquella madrugada en una ruta secundaria de Arizona. Soy taxista originario de Hermosillo, acostumbrado a trayectos largos, y llevaba horas sin descanso. La carretera infinita se extendía bajo un cielo oscuro. El vehículo avanzaba sin novedad cuando de pronto, en medio del desierto, distinguí un resplandor anaranjado. Una vieja gasolinera 24 horas, solitaria entre arbustos secos. El letrero de neón, casi roto, parpadeaba con la palabra gas. Mi cuerpo fatigado pidió a gritos un descanso, así que entré. Al pisar el estacionamiento de tierra, el silencio fue abrumador. El aire olía a combustible rancio y lluvia añeja. El ruido del generador zumbaba bajo mis pies. Desde mi taxi noté a un hombre mayor, barba candente, ropa remendada, arreglando una linterna al costado del surtidor. Tenía ojos profundos y gastados por el sol. Me detuve junto a un despachador. Empecé a bajar la palanca con cuidado, notando cada sonido. En la radio de la estación, a lo lejos, murmuraba una vieja canción country con estática. El dependiente no me miró de entrada. Seguía contando unas monedas con las manos temblorosas. «Buenas noches», saludé mientras giraba la palanca del combustible. «Buenas noches», contestó sin levantar la vista, apenas un murmullo. El sudor frío me cubrió de pronto. Llené el tanque, observando la escena con inquietud. No había luz en la oficina, salvo por una bombilla amarilla. Del techo colgaban fotos polvorientas de camioneros y autos viejos. El hombre al fin se acercó. «Hará bastante frío hoy», comentó, recogiendo el dinero. «No esperaba llovizna», respondí, mirando el cielo estrellado. «Dicen que quien entra aquí a medianoche ya no es el mismo al salir», musitó él, casi para sí. Un trueno lejano me sobresaltó. El dependiente soltó una risita nerviosa.
¿Perdón?, inquirí, en voz alta esta vez. El desierto guardamemorias repitió con solemnidad, encendiendo un cigarrillo. Algo no encajaba. Le ofrecí un café caliente. Él asintió sin entusiasmo, envolviendo mis manos alrededor de la taza. Cada sorbo tembloroso me pareció tapar un ruido inexplicable. Casi escuchaba respiraciones detrás de mí. Entonces él habló de golpe. Nunca llueve en este lugar, y eso, a veces, es peor. Sentí un escalofrío. De reojo vi el surtidor por segunda vez. El mango con mi nombre grabado, como si me estuviera marcando. Pagó sin despedirse y se internó en la oscuridad del cuarto de cobros. Volví al taxi encogido bajo la manta. Al subir las luces se apagaron de golpe. Los faros cedieron, y por un instante creí ver al viejo caminando entre ellos, inclinándose a susurrar al oído del siguiente conductor. Aceleré con prisa. En el parabrisas veía solo estrellas, el reflejo de mi miedo. A la mañana siguiente, en la estación de radio local, oí la noticia. La gasolinera que antes se llamaba El Descanso cerró hacía años tras una explosión mortal. El dependiente que trabajaba aquella noche había muerto. A veces la luz del letrero regresa por una sola noche, para quien necesita llenar algo más que gasolina, decía el locutor. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche y paso junto a una estación solitaria, el viejo comentario me viene a la mente. Su lección fue clara. Hay lugares en la carretera mejor olvidados, donde la soledad se condensa en humo y ceniza. Nunca más paré a esa hora muerta en ninguna gasolinera desconocida. Llevo grabado el consejo. La soledad nocturna de la carretera puede traerte compañía que preferirías ignorar. Continuamos con la siguiente historia. Lágrimas en la autopista. ¿Has escuchado llorar a un niño en la noche mientras manejas solo? Yo tampoco lo creía hasta aquella vez en la carretera federal 57, en Guanajuato. Soy guía turístico, acostumbrado a llevar peregrinos en ruta. Aquella madrugada llevaba a 2 devotos que regresaban de una capilla rural. La carretera era una cinta gris infinita bajo la luna, escoltada solo por sombras de mezquites. Sentí cómo el aire se enfriaba cada kilómetro y cómo el silencio de la noche se hacía cada vez más pesado. De pronto, como desde la penumbra misma, surgió un sollozo apagado junto al asiento trasero. Volví la vista nervioso. ¿Todo bien allá atrás?, alcé la voz. Nadie respondió. El llanto cesó de repente. Solo mis pasajeros en la oscuridad. Sentí el corazón palpitar con fuerza. Seguimos avanzando, pero el sonido regresó más cerca. Un llanto de niño, claro ahora, saliendo de un rincón oscuro. Un nudo se formó en mi garganta. La lluvia empezó a caer ligera, y el viento mecía las copas de los árboles. Otro sollozo, como de niño desamparado. Frené de golpe en una curva silenciosa. Bajo la lluvia, me calcé las botas y salí al arcén. Revisé los asientos traseros, vacíos. Solo hallé un charco de agua perfumada, tal vez lágrimas, junto a las puertas. Volví al taxi temblando. ¿Escuchaste?, murmuré, apuntando el retrovisor. La niña con ojos grandes negó con la cabeza. Miré por el espejo trasero y casi lo gritó. «Mira, papá». Allí, en medio del parabrisas, se reflejaba algo oscuro. Una figura pequeña con suéter empapado, empuñando el volante por un instante, antes de desvanecerse en la lluvia. El padre apretó los labios asustado. Nosotros, juntos, solo vimos gotas deslizarse por la ventanilla trasera, como si algo había intentado asirnos. Arranqué el carro. Condujimos temblando hasta el amanecer, con la canción del niño desvaneciéndose en mis oídos. En cada curva, me la imaginaba asomándose entre los árboles, pero nunca volvió a aparecer. Aquello me marcó. Ahora, cada vez que llueve en la noche y escucho sollozos lejanos, pienso en aquel niño y le rezo en silencio. La carretera a veces guarda historias que duelen, y sus lágrimas se quedan en el aire para quien quiere oírlas. Continuamos con la siguiente historia. El último pasajero.
¿Alguna vez te has quedado dormido manejando y despertado con un acompañante que no pediste? A mí me pasó en la Interestatal 40, cerca de Albuquerque. Soy camionero veterano, con miles de millas a mis espaldas, y esa noche llevaba días sin descanso. El tráiler avanzaba sin novedad bajo el cielo negro. De repente, sentí un roce y abrí los ojos sobresaltado. En la litera del camión, un hombre alto y sombrío acababa de acomodarse. Llevaba ropa antigua manchada de polvo, piel oscura y mejillas hollín, como un obrero del ferrocarril en las viejas películas. ¿Quién demonios eres?, exclamé, soltando el volante cuando él se giró. El desconocido me miró con ojos huecos. Perdona, pensé que este era mi camión, musitó con voz áspera. El corazón me dio un vuelco. Frené junto al arcén. Bájate, ordené sin voltear. Pero él seguía de pie, soltando un leve hipo. Lo sé, soy el último que lo condujo. Así de pronto, cerré los ojos. Un trueno estalló en la distancia. Lo único claro era que el hombre no estaba viendo bien. Uno de sus ojos estaba opaco, vendado con un trozo de tela. ¿Estás loco o qué?, grité. No contestó. Solo se encorvó a servirme un trago de café instantáneo de su vieja hielera. El olor era amarga advertencia. Intenté respirar hondo para calmarme. Entonces miré por el retrovisor. Su reflejo no estaba. Tras de mí, solo la noche intacta. Giré lentamente la cabeza. El hombre ya no estaba en la litera. La cabina quedó helada. En el asiento del pasajero, encontré un viejo mapa de rutas marchito, marcando el sitio donde ahora estaba yo. Aquella curva embarrancada, la última caseta en llamas, mi destino en un trazo. Al fondo, una voz vencida se coló en mi mente. Fuimos un fallo en la carretera, susurró. Arranqué de nuevo con la mano temblando. Aceleré más de lo prudente, dejando atrás la figura vacía en la litera. Cuando cruzó el sol, miré la carretera atrás de mí. Ya estaba solo, salvo por la estela que mi camión dejaba. Jamás supe quién era ese último pasajero, ni el camino que había recorrido conmigo. Solo aprendí que algunos acompañantes no pueden bajarse hasta que cumplan su destino. Continuamos con la siguiente historia. La niebla espectral. Has manejado en una noche de tormenta donde la niebla desdibuja hasta los faros. Me pasó en la carretera que atraviesa los pantanos de Luisiana. Soy camionero de vinos de México hacia Miami, y esa noche la lluvia era un murmullo continuo. No veía más allá de unos metros. De pronto, los faros iluminaron a una mujer empapada con vestido blanco, parada en medio del camino. Frené en seco. Ella estaba mojada, su cabello largo y lacio, y tenía la cara borrosa. ¿Qué haces aquí?, le grité. Ella levantó la mirada, ojos negros como el fango. No detendrás mi carrera, dijo en voz quebrada. Antes de que pudiera reaccionar, ella corrió hacia el costado, desapareciendo en la densa niebla. Retomé la marcha, el corazón acelerado. A pocos minutos, los limpiaparabrisas quedaron paralizados. Sentí una presencia detrás. «Aún no entiendes», murmuró ella a mi oído. Salté. Estaba recostada sobre el borde de la cabina, goteando agua y tierra. Sus ojos, vacíos y furiosos, eran dos pozos negros. Me sostuvo del cuello. «Me buscaron durante siglos y me encontraste». Giré el volante con brusquedad. El camión salió disparado por la carretera, dejando atrás su risa que se arrastraba como cascada. Atravesé la tormenta, con el eco de sus pasos secos sobre el chasis. A la mañana siguiente, el ganado en el rancho cercano contaba que la figura se llamaba Cleo, una niña que murió ahogada en la tormenta, buscada por su madre por años. Yo solo sé que en esa carretera, esa noche, la niebla traía más vida que la tormenta. Nunca me atreví a repetir ruta en la neblina. Continuamos con la siguiente historia. El retorno del charro negro. ¿Has sentido el paso de un jinete fantasma en tu retrovisor? Ocurrió en la autopista de Michoacán. Soy chofer de un autobús foráneo, viajando de Morelia a Celaya. A medianoche, la radio falló. Las luces distantes eran testigos mudos de mi soledad.
Entonces, tras un tramo solitario, el indicador del espejo marcó un vehículo, un charro viejo a caballo, elegante sombrero blanco, ojos de brasa. Lo pasé sin querer. Minutos después, el espejo lo mostraba al frente, sonriendo con dientes dorados. ¿Qué clase de truco es este?, pregunté aterrado, tocando el acelerador. El jinete no deceleró. A cada curva lo veía a saltos, zigzagueando en el mapa de mi espejo hasta que desapareció en el horizonte. La radio volvió sola, con una melodía lóbrega. Entre kilómetros perdidos, sentí un frío fatal y vi su reflejo en el parabrisas. Su voz de veloz chisporroteó. Los que se cruzan conmigo cabalgan al infierno. El truco final fue oscuro. Poco antes de Celaya, el tren quedó a nuestra izquierda. El jinete apareció de golpe tras él. Coágulos de rabia en la oscuridad. Grité a los pasajeros mientras lo esfumaba mi camión. Solo la puerta al amanecer nos salvó. Nunca supe si lo imaginé, pero en cada tramo solitario, sigo esperando ver ese charro negro cruzar mi camino. Aprendí que hay caminos que conviene dejar libres de fantasmas con botas y pistolas de plata. Continuamos con la siguiente historia. La figura en la tormenta. ¿Alguna vez te ha tocado el corazón un relámpago en medio de una tormenta? Yo sí, en la Interestatal 10, en Texas. Trabajo como conductor de plataforma para semiviajes. Aquella madrugada llovía a cántaros. A lo lejos, divisamos a un hombre de pie junto a su coche detenido, el rostro contra la neblina. Me detuve y bajé la ventanilla para ofrecer ayuda. Me vio pasar en mis faros sin moverse. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. No hubo respuesta, solo el silbido del viento en mi cabina. El hombre vestía de negro, su rostro era una sombra. Cuando mi compañero, dormido, abrió los ojos para mirar atrás, no había nadie. Seguimos. 10 minutos después, otro relámpago iluminó un segundo cuerpo empapado, doblado junto a un riachuelo. Al detenerme, bajo lluvia y relámpagos, vi que llevaba ropa del primer hombre. En el escenario iluminado apareció una cartera mojada, una foto quemada. La agarré. Era de ellos dos sonriendo años atrás, junto a un hospital. Un aguacero estrepitoso aplastó la vista. El camión quedó mudo en la tormenta. Y justo cuando salí con la luz del motor encendida, el hombre emergió de la bruma por detrás del río, levantando la mano hacia mí como súplica, antes de perderse en la noche. Nunca supe qué había pasado en esa curva, pero aprendí, en medio de la tormenta, tal vez la misericordia y la maldición cabalguen juntas. Continuamos con la siguiente historia.